Nunca voy a olvidar el sonido de aquella máquina registradora, un bip seco, frío, que marcó el inicio del fin. Yo estaba a unos pasos de mi hijo, Andrés, viéndolo sostener una torre absurda de cajas envueltas en papel dorado, todas elegidas por mi nuera, Melissa. Bolsos de diseñador, perfumes importados, zapatos que costaban lo que yo gasté en comida durante 3 meses enteros en mis tiempos difíciles. Y todo para celebrar su aniversario de casados. Ella reía, encantada con su espectáculo personal, mientras yo solo trataba de no sentirme fuera de lugar con mi ropa sencilla y mi bolso viejo. «Apúrate, amor», dijo Melissa, sacudiendo su melena perfecta. «Tenemos reserva en el restaurante. No quiero llegar tarde por culpa de la ancianita». La ancianita era yo. Mi hijo no protestó, solo sonrió, nervioso, como si caminar sobre huevos se hubiese convertido en su rutina diaria. Lo vi sacar la tarjeta negra, esa que nunca antes había visto, y entregarla a la cajera. Ella sonrió con profesionalismo y pasó la tarjeta. Y fue entonces cuando ocurrió. Un pitido largo, un mensaje en la pantalla, un silencio que cortó el aire. La tarjeta fue rechazada, y el teléfono de Andrés vibró con una notificación en la pantalla. Cuando él la vio, su rostro se puso blanco como el mármol. Casi se desmayó. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Andrés acercó el teléfono a su rostro, incrédulo. Yo lo vi tragar saliva 1, 2, 3 veces. Melissa, en lugar de preocuparse por su esposo, soltó una carcajada seca. «¿Qué pasa ahora? ¿Te quedaste sin límite? Ay, cariño, deberías aprender a manejar mejor tus finanzas». Luego me miró a mí. «Deja que tu madre se quede con su ropa vieja. Ella está acostumbrada». Pero la mirada de Andrés no estaba en ella. Estaba clavada en el mensaje del banco. Transferencia de $48,500, realizada, saldo actual 0,60. El mundo se me cerró en un círculo de zumbidos. «Andrés», susurré, pero él parecía no oírme. «Esto no puede ser», dijo temblando. «Yo no autoricé nada». «¡Nada!», Melissa soltó un bufido. «Ay, Andrés, siempre tan dramático. Seguro fue un cargo automático, algo de tu trabajo. O tal vez tu mamá necesitaba comprar algo. ¿Quién sabe?». Me dolió más esa frase que todo el dinero del mundo. Andrés la miró atónito. «¿Cómo puedes decir eso? Mi mamá nunca me pediría nada, tú lo sabes». Por un instante pensé que Melissa se disculparía, pero no. Dobló los brazos, levantó una ceja y dijo: «Bueno, uno nunca sabe. A veces la gente mayor hace cosas impulsivas». «¡Ya basta!», estallé, incapaz de contenerme. Varias personas voltearon a mirar. «¿Me estás acusando de robarle a mi propio hijo?». Ella sonrió. «¿Acusarte? No, Catalina. Solo digo que sería muy conveniente». Andrés cerró los ojos con fuerza, como si quisiera desaparecer. Le pidió a la cajera que cancelara todo. Ella asintió, incómoda. Él tomó su teléfono y, sin decir palabra, nos pidió que saliéramos de la tienda. Cuando llegamos a la calle, la luz del sol nos golpeó en la cara, pero en vez de calentarme, me dejó helada. Andrés caminó unos pasos y se apoyó en una pared. «Me vaciaron todas las cuentas», murmuró. «¿Todas? ¿Qué?», pregunté, sintiendo que mis piernas flaqueaban. «No es solo una transferencia», continuó con la voz quebrada. «Alguien abrió una línea de crédito a mi nombre. Alguien tiene acceso a todo». Melissa chasqueó la lengua. «Bueno, amor, si no puedes controlar tus cosas, no es culpa mía». Andrés la miró con un dolor tan profundo que me rompió el alma. «Melissa, ¿tú sabías algo de esto?». «¿Yo?». Se rió, como si le hubieran contado un chiste. «¿Qué voy a saber? Yo no manejo tus finanzas». Pero había algo en su mirada, un destello, una sombra, un nerviosismo escondido tras la máscara perfecta. Caminamos en silencio hacia el auto. Andrés no hablaba, no respiraba normal, no parpadeaba. Parecía un hombre que acababa de ver su vida desmoronarse. En el estacionamiento, él recibió un segundo mensaje: intento de acceso a su cuenta de la casa, bloqueado por cambio de contraseña. Andrés se quedó inmóvil. Melissa palideció. Yo sentí un golpe en el pecho, como si alguien me hubiera empujado desde adentro. «¿Cambio de contraseña?», preguntó Andrés. «Amor,
balbuceó Melissa. No sé qué está pasando, pero yo sí lo sabía, o al menos tenía una sospecha que me apretaba la garganta. Alguien estaba destruyendo a mi hijo desde adentro, y ese alguien estaba de pie justo frente a mí. Andrés nos llevó de vuelta a casa sin decir una palabra. Yo iba en el asiento trasero, temblando, viendo cómo cada semáforo pasaba sin que nadie respirara. Cuando llegamos, él se encerró en su estudio y comenzó a revisar estados de cuenta, mensajes, movimientos, archivos. Cada clic del mouse era un golpe al corazón, y mientras lo veía hundirse en esa investigación desesperada, sentí que mi vida iba a cambiar más de lo que podía imaginar, porque había algo más, algo que yo había escondido durante años, algo que estaba a punto de salir a la luz, y tal vez, solo tal vez, esa era la razón por la que ahora alguien quería destruir a mi hijo. Cuando Andrés cerró la puerta de su estudio, escuché el sonido seco del pestillo. Ese simple clic tuvo el peso de una sentencia. Nunca había visto a mi hijo encerrarse así, ni siquiera cuando era adolescente y discutía con su padre. Ese encierro no era enojo, era miedo. Un miedo profundo, paralizante, del que él aún no entendía el origen. Me quedé de pie en el pasillo unos segundos, sin atreverme a tocar la puerta. Sentía que cualquier ruido podría hacerlo romperse en pedazos. En la sala, Melissa caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano, enviando mensajes frenéticamente. Su comportamiento solo confirmaba mis sospechas. Algo sabía, o mejor dicho, algo estaba escondiendo. «No me mires así», dijo de repente, sin levantar la vista del teléfono. «No te estoy mirando de ninguna manera», respondí, avanzando hacia la cocina. «Por favor, Catalina», continuó elevando la voz, «no vayas a empezar con tus insinuaciones. Bastante drama hay ya». Drama. Para ella todo era un espectáculo. Yo abrí el grifo y dejé correr el agua, intentando calmar el temblor en mis manos. Esa agua fría me devolvió, por un instante, a la realidad. Debía mantenerme firme. Andrés me necesitaba más que nunca. Pero para ayudarlo, primero debía entender qué estaba ocurriendo realmente. «¿Tú sabías que habían vaciado las cuentas de Andrés?», pregunté sin rodeos. Ella levantó la cabeza de golpe. «¿Yo? Claro que no. ¿Qué clase de monstruo crees que soy?». La respuesta se escribió sola en mi mente, pero me la guardé. Melissa avanzó hacia mí con pasos lentos. «Catalina», dijo, suavizando su tono como quien acaricia a un animal que intenta escapar. «Andrés siempre ha sido descuidado con las finanzas. Y tú sabes, a veces los hombres no entienden cómo manejar gastos grandes». «¿Gastos como $48,500? Pregunté sin parpadear. Ella mordió su labio inferior. «Bueno, tú viste las compras del aniversario. Él quería darme lo mejor». Me quedé helada. ¿Estás insinuando que él solo exageró? Digo que no deberíamos buscar culpables donde no los hay. Era impresionante. La habilidad que tenía para girar una conversación, para quedar como víctima, para hacer sentir al otro culpable de cosas que no había hecho. Era como ver a una actriz ensayada interpretar el papel que mejor le quedaba. Pero esta vez no le funcionaría. No conmigo. Andrés abrió la puerta del estudio en ese momento. Su rostro estaba descompuesto. Tenía los ojos rojos, el cabello alborotado y el teléfono apretado en su mano como si fuese una cuerda que lo mantenía a flote. «Mamá, Melissa», dijo con la voz baja. «Necesito que vengan los dos». Fuimos tras él. Sobre el escritorio estaban los documentos bancarios abiertos. Andrés había impreso estados de cuenta, capturas de pantalla, notificaciones del banco. Todo era un caos visual, pero había un patrón que yo no tardé en notar. Todas las transferencias estaban hechas a la misma empresa. «¿Qué es eso?», susurré. «No lo sé», respondió Andrés. «Nunca he escuchado ese nombre». Melissa tomó uno de los papeles y lo leyó con fingida sorpresa. «Blue Horizon Investments. Suena como una compañía seria. ¿Y si es una estafa?». «No es una estafa», dijo Andrés, señalando un número de referencia. «Este es un movimiento autorizado desde mi propia banca móvil». Mi corazón se hundió. «Andrés, ¿alguien tuvo acceso a tu teléfono?». Él negó con la cabeza. «Nunca. Siempre lo tengo conmigo. Y nadie conoce mis contraseñas». De pronto, Melissa dijo algo que me heló. «Bueno, nadie. ¿Qué estás insinuando?», preguntó Andrés, endureciéndose. «Que tu mamá a veces toma tu teléfono. Yo la he visto. Me giré tan rápido que casi me mareo. ¿Qué estás diciendo?
que no sería raro que ella, sin querer, haya tocado algo. Ella es buena, claro, pero ya sabes, Catalina no entiende estas cosas modernas. Andrés la miró, confundido, herido. Yo sentí mis ojos arder. Nunca he tocado el teléfono de mi hijo, dije con los dientes apretados. Bueno, respondió ella, encogiéndose de hombros. Es mi palabra contra la tuya. Había veneno en cada una de sus frases, veneno disfrazado de inocencia. Andrés se pasó las manos por la cara. Por favor, no peleen ahora. Necesito pensar. Eso es lo que estoy haciendo, respondió Melissa, dándole unas palmaditas en la espalda. Intentar ayudarte. Yo la observé, y algo en su mirada se quebró por un momento. Un destello, un brillo, un microgesto que solo alguien que vivió una vida entera observando rostros podía interpretar. Ella estaba nerviosa, mucho más nerviosa de lo que fingía. Andrés, revisa el historial, dije señalando el computador. Ya lo hice, mamá. No aparece nada desde mi cuenta. Entonces revisa las sesiones activas, insistí. ¿Qué es eso?, preguntó Melissa, demasiado rápido, demasiado interesada. Andrés abrió la sección de seguridad digital. Allí estaba. Dispositivo conectado, iPhone, sesión iniciada hace 3 días. Ubicación aproximada, nuestra casa. Ese es mi teléfono, dijo Andrés. No, corregí. Ese es otro iPhone. ¿Qué? Revisa el modelo. Él lo hizo. Y allí apareció. Modelo. iPhone 14 Pro. Color oro rosado. El mismo modelo, el mismo color, la misma marca que Melissa tenía entre sus manos en ese preciso instante. Ella lo soltó como si quemara. Esto debe ser un error. ¿Un error?, preguntó Andrés con la voz quebrándose. ¿Tú entraste a mi banca móvil? ¡Claro que no! Entonces, ¿cómo hay una sesión abierta desde tu teléfono? Melissa retrocedió. Andrés avanzó. Melissa, ¿qué hiciste? Nada. Yo no... ¿Qué hiciste? Ella rompió en llanto falso. Andrés, yo solo quería ayudarte con tus cosas, tu contabilidad. Pensé que... ¿Entregaste mis datos a otra persona? No, yo solo... Pero ya era tarde. Él había visto algo más. Se quedó inmóvil, mirando fijamente la pantalla. Mamá, susurró. Aquí hay un mensaje enviado desde mi cuenta. ¿Qué dice? Él leyó en voz baja. Transferencia lista. Ella no sospecha nada. El derrumbe acababa de comenzar. Cuando Andrés leyó aquel mensaje en voz baja, transferencia lista, ella no sospecha nada, sentí que el aire de la habitación se volvía sólido, imposible de respirar. Su rostro cambió de un color pálido a uno grisáceo, y por un momento pensé que estaba a punto de desmayarse. Melissa dio un paso adelante, temblando, pero no de miedo, sino de rabia. Una rabia desesperada, como la de alguien acorralado que sabe que está a segundos de ser descubierto. Eso no es mío, dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. Ese mensaje no lo mandé yo. Eso es falso. Pero Andrés no despegaba los ojos de la pantalla. Mensaje enviado desde mi cuenta hace 3 días. Levantó la vista lentamente hacia Melissa. Ese día tú tenías mi teléfono porque estabas arreglándolo, ¿recuerdas? Melissa retrocedió. Andrés, tú me pediste que te diera mi contraseña, continuó él con un tono que jamás le había escuchado. Dijiste que era para reorganizar mis correos, porque estabas harta de verlos desordenados. Volvió a mirar la pantalla. Y después de eso, comenzaron las transferencias. Yo me llevé una mano al pecho. Lo veía desmoronarse. Veía la traición clavándose en su piel como un cuchillo. Veía cómo intentaba entender quién era la mujer con la que dormía cada noche. Andrés, amor, susurró Melissa. Yo nunca haría algo así. Por favor, tienes que creerme. Tu mamá te está metiendo ideas en la cabeza. Era impresionante. Aún en ese momento, su instinto era culparme. Andrés alzó una mano para que se callara. No hables de mi madre. No ahora. Melissa quedó petrificada. Él abrió otra sección del historial. Esta vez, una lista de transferencias, una tras otra, fechas distintas, montos distintos, todas dirigidas a la misma empresa, Blue Horizon Investments. Andrés, dije con un hilo de voz, ¿tú conoces esa empresa? No, respondió él marcando cada letra con rabia contenida. Jamás en mi vida la había escuchado. Melissa intentó intervenir. A ver, puede ser una inversión automática. ¿No recuerdas que tu asesor te dijo? Melissa, la cortó él lentamente, como quien corta una soga peligrosa.
Yo no tengo asesor. Lo despedí hace 6 meses. Ella se quedó en silencio. Y entonces, él hizo algo que no esperaba. Abrió su correo y buscó los mensajes enviados desde su cuenta en esas fechas. Y ahí estaban, correos dirigidos a Blue Horizon. Mensajes donde él autorizaba movimientos, consultas sobre tasas, comentarios sobre proteger los activos. Pero lo más escalofriante fue cuando abrió uno que decía: «Mi esposa no puede enterarse. Ella podría arruinar todo». Andrés quedó completamente inmóvil. «Yo jamás escribí esto», susurró. Su voz ya no estaba llena de rabia, estaba llena de devastación. Melissa, al ver la gravedad de la situación, cambió de estrategia. Se arrodilló frente a él, le tomó las manos y comenzó a llorar con un dramatismo impecable. «Andrés, amor, yo no fui. Por favor, créeme. Por favor». «¿Quién entonces?», preguntó él, con una frialdad que me sorprendió. Ella sollozó. «No sé. Alguien está tratando de destruirnos. Destruirnos». La palabra resonó en mi mente como un eco irónico, porque la única persona que estaba destruyendo a mi hijo estaba arrodillada a sus pies. «¿Sabes lo que parece esto, Melissa?», preguntó Andrés con voz baja. «Parece que tú y quien sea esa empresa han estado moviendo mi dinero sin que yo lo supiera». Ella negó con fuerza. «Claro que no. Yo te amo. Tú sabes que te amo». Lo peor fue lo que dijo después. «Tal vez fue tu mamá. Ella tiene acceso a la casa. Quizá vio tu teléfono. Quizá ella...». No terminé de escuchar. Algo dentro de mí se rompió, no por la acusación absurda, sino por la forma en que Andrés reaccionó. No dijo nada, solo cerró los ojos, respiró hondo, como si el mundo entero lo estuviera aplastando contra el suelo. «Andrés», dije, con la voz temblando, «mírame». Él levantó la vista. Tenía los ojos llenos de dolor. «Hijo, yo jamás tocaría tu dinero, jamás pondría un dedo en tu teléfono». Guardé silencio. Y luego, con un hilo de voz añadí: «Pero hay algo que debo contarte, algo que tiene que ver con esto». Melissa giró la cabeza hacia mí como un animal al que le han arrancado la presa. Andrés frunció el ceño. «¿Qué cosa, mamá?». Tragué saliva. Era el momento. Ese secreto que había guardado durante tantos años para proteger a todos ahora pesaba como una cadena alrededor de mi cuello. «No sé si esto tiene relación directa, pero hace años, cuando tu padre murió, hubo dinero que nunca declaré». Andrés abrió los ojos, sorprendido. Melissa me miró con una sonrisa que intentó esconder, una sonrisa de triunfo. «¿Qué dinero?», preguntó Andrés. «Una indemnización extra de la empresa y cierta cantidad que heredé de un familiar, pero que no quise mencionar para evitar conflictos». Melissa dio un paso adelante. «¿Y dónde está ese dinero, Catalina?». La forma en que pronunció mi nombre me dio náuseas. «En un fondo privado», respondí. «Inaccesible para cualquiera». «¿Inaccesible?», sonrió ella, inclinando ligeramente la cabeza. «Oh, ¿ya no?». Una electricidad me recorrió la espalda. Por primera vez en toda la conversación entendí lo que estaba ocurriendo. Esto no era solo contra Andrés, era contra mí, contra mi dinero, contra mi pasado. Melissa cruzó los brazos. «Catalina, tú tienes dinero escondido. Andrés está en bancarrota. ¿No te parece curioso?». Andrés se giró hacia mí, confundido. «Mamá, ¿tú crees que esto tiene relación con ese dinero?». Yo respiré hondo. «No lo sé, hijo, pero empiezo a creer que alguien ha estado mirando demasiado nuestras vidas». Ella me clavó una mirada fría, una mirada que confirmaba algo que yo ya sospechaba desde el primer momento en aquella tienda. Melissa no era víctima, era arquitecta de todo esto. Andrés se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Y mientras lo veía así, derrotado, roto, vulnerado, supe que esta historia apenas estaba empezando, y que la verdad iba a ser mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Cuando Andrés se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con ambas manos, sentí un dolor que no se parece a ningún otro. No era solo la preocupación de una madre, era la angustia de ver a mi propio hijo desmoronarse porque alguien que él amaba, alguien a quien yo había intentado aceptar, estaba arrancándole la vida pedazo por pedazo. Melissa dio un paso hacia él, pero Andrés levantó la mano sin mirarla, pidiéndole que se detuviera. Ella se congeló. Era la primera vez en años que él le marcaba un límite. «Mamá», dijo Andrés finalmente bajando las manos, «necesito que me cuentes la verdad completa, toda». Me temblaron los dedos. «¿Sobre qué?».
Sobre ese dinero que dijiste que recibiste cuando murió papá. Eso, yo no lo sabía. Melissa entrecerró los ojos como un depredador que huele sangre. Sí, Catalina, a todos nos gustaría saber qué más estás ocultando. Yo respiré hondo. Había guardado ese secreto durante décadas, no para protegerme, sino para protegerlos a ellos. Mi esposo, antes de morir, me pidió que no hablara de ciertos asuntos. Era un hombre honesto, trabajador, pero su empresa no era tan limpia como parecía, y la indemnización que me dieron, aunque legal, estaba vinculada a movimientos que él había denunciado poco antes de fallecer. Nunca supe si aquello tuvo algo que ver con su muerte, pero sí supe que debía ser cautelosa. Me senté. Andrés, cuando tu padre murió, hubo un pago extra que su jefe me entregó en persona. ¿Extra?, preguntó él frunciendo el ceño. Sí, una suma considerable. No estaba registrada en ningún documento oficial. Yo no quise decir nada porque pensé que podría afectar tu estabilidad. Melissa soltó una risa corta, venenosa. ¿Y cuánto es considerable, Catalina? La miré fijamente. Más de $100,000. Andrés abrió los ojos como si hubiera recibido un golpe. Seguí hablando antes de que nadie pudiera interrumpirme. Esa no fue la única cantidad. Un familiar mío, antes de morir, dejó una herencia que tampoco declaré porque tu tío insistió en mantenerla fuera del registro. No por nada malo, sino porque él quería evitar que otros parientes se disputaran el dinero. Melissa dio un paso adelante. Entonces, Catalina, ¿te estás diciendo pobre todo este tiempo mientras tenías una fortuna escondida? No es una fortuna, aclaré. Es mi seguridad. ¿Y la de mi hijo? ¿Seguridad?, preguntó ella, con tono burlón. Qué curioso, porque ahora Andrés no tiene ni $1 en sus cuentas. Y tú sí estás segura, ¿no? ¿Qué estás insinuando?, pregunté con firmeza. Insinuando nada, diciendo que es fácil culparme a mí, cuando tal vez tú tenías tus propios motivos para vaciar las cuentas de Andrés. ¡Melissa!, gritó Andrés, levantándose de golpe. Ella se sobresaltó. ¿Qué? Solo digo que una madre puede hacer cosas desesperadas. Sentí un ardor subir por mi cuello. Yo jamás dañaría a mi hijo, dije, con la voz casi rota. Y tú lo sabes. Yo sé lo que veo, respondió ella, dándose la vuelta. Y veo a una mujer que ha mentido durante años sobre su dinero. Porque era necesario, respondí con un tono que sorprendió incluso a Andrés. Porque tu padre me pidió que lo protegiera. Porque hay cosas del pasado que él no quería que nadie usara en nuestra contra. Melissa se detuvo. ¿En nuestra contra? ¿Quién iba a usar algo en tu contra, Catalina? ¿Alguien que quisiera destruirnos? ¿Como yo?, preguntó con una ceja levantada. No dije eso. Mentí. Pero en realidad sí. Lo estaba diciendo. No con palabras, pero sí con cada gesto, cada silencio, cada respiración. Andrés se volvió hacia mí. Mamá, ¿por qué nunca me lo contaste? Lo miré con ternura. Porque eras muy joven, porque ya habías sufrido lo suficiente perdiendo a tu padre, porque no quería que crecieras con miedo, suspiré. Y porque ese dinero no estaba destinado para mí, era para ti, para tu futuro, para cuando lo necesitaras de verdad. Melissa no soportó escuchar eso. «Ah, ya entiendo», exclamó. «Por eso ahora te haces la víctima. Porque ese dinero es tuyo, ¿verdad? Tú lo escondiste. Tú lo guardaste para que Andrés dependiera siempre de ti. Por eso no te gusta que él me regale cosas». «Esto no tiene nada que ver con regalos», respondí, esta vez sí levantando la voz. «Esto tiene que ver con que alguien está robándole a mi hijo delante de nuestras narices». Andrés cerró los ojos, respirando hondo. «Melissa, yo te di mi contraseña». «Sí, pero no para esto. Tú me la diste porque confías en mí. Y ahora no sé si puedo seguir haciéndolo». La expresión de Melissa cambió. No más rabia, no más arrogancia. Algo distinto apareció en su mirada. Miedo. «Andrés, amor, yo no hice nada malo», susurró. «Tú sabes que te amo. Tú sabes que haría cualquier cosa por nuestra familia. ¿Incluso manipular mis cuentas? ¡No! ¿Incluso acusar a mi madre para protegerte?» Ella se quedó sin palabras, y entonces ocurrió algo extraño, algo que me tomó por sorpresa. Andrés tomó mi mano. «Mamá», dijo, «¿ese dinero que guardaste todavía existe?» «Sí», respondí, «está intacto». ¿Puede ser que alguien lo haya descubierto? ¿Alguien que supiera que en esta casa hay 2 personas con acceso a mis contraseñas? Melissa dio un grito. «Me estás acusando sin pruebas, Andrés». Él la miró fijamente. «Tú tenías mi teléfono. Tú sabías mi contraseña. Tú tenías acceso a mis correos. Y tú
Encontraste documentos viejos de mi padre cuando ayudaste a mi mamá a mover cajas. ¿O no te acuerdas? Ella se quedó petrificada. Yo también recordé ese día. Melissa insistió en ayudarme a organizar las cajas del altillo. Yo no pensé en nada malo. Pero ahora todo se iluminaba en mi memoria. La forma en que se detuvo demasiado tiempo sobre los sobres del viejo escritorio de mi esposo, cómo leyó los nombres sin disimular, cómo me preguntó si todavía tenía contacto con los abogados. Ella sabía, ella descubrió el dinero, ella sabía más de lo que habíamos imaginado. Y lo peor, ella no lo negó, porque esa vez, por primera vez desde que la conocí, Melissa guardó silencio, un silencio que decía más que 1000 palabras, un silencio que revelaba toda la verdad. Andrés se llevó las manos a la cabeza. «Dime la verdad», susurró. «Melissa, ¿qué hiciste?» Ella no respondió. Y ese silencio fue la confesión más grande de todas. El silencio de Melissa era tan atronador que sentí cómo nos envolvía a los tres, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Andrés dio un paso hacia ella, no con rabia, sino con una mezcla desgarradora de incredulidad y esperanza. Esperaba que ella negara, que dijera algo, que llorara de verdad, que actuara como la mujer que él pensó que había elegido. Pero ella no dijo nada, ni una palabra, ni una defensa, ni una explicación. Ese silencio fue la confirmación que ninguno de nosotros estaba preparado para escuchar. «Melissa», repitió Andrés, con la voz quebrándose como vidrio. «Dime qué hiciste». Ella apretó los labios, tensó la mandíbula y finalmente habló, pero no como alguien que confiesa, sino como alguien atrapado sin escapatoria. «Andrés, no entiendes todo lo que está pasando. No sabes lo difícil que ha sido para mí vivir con tus inseguridades, con tu falta de ambición, con tu conformismo». «¿Qué?», balbuceó él. «Sí», continuó ella, y sus palabras cayeron como piedras. «Tenía que hacer algo. No podía seguir esperando a que tú crecieras, a que fueras el hombre que prometiste ser». Yo di un paso adelante. ¿Y vaciar sus cuentas te parecía la mejor forma? «No vacié nada», gritó. «Solo tomé lo que me correspondía». «¿Lo que te correspondía?», pregunté, sintiendo la rabia subir como una ola. «Ese dinero era de tu marido. Lo que había en su cuenta era suyo. Lo que yo guardé era parte del esfuerzo de su padre. ¿Qué te corresponde a ti exactamente?». Melissa no respondió, pero su mirada lo dijo todo. Ella creía que merecía ese dinero. Antes de que pudiera continuar, Andrés caminó hacia la escalera como un hombre arrastrándose entre ruinas. «Necesito pensar», susurró, y desapareció en su estudio, cerrando la puerta tras él. Melissa entonces me miró con un odio tan puro que podría haber perforado metal. «Tú, todo esto es por ti, por mí», repetí con incredulidad. «Siempre te has metido entre nosotros, siempre has querido controlarlo, siempre has querido ser la santa, la perfecta. ¿Sabes qué? Él nunca se alejará de ti, nunca crecerá mientras tú estés ahí respirándole en la nuca». «Yo no destruí su matrimonio», respondí con calma fría. «Tú lo hiciste sola». Melissa apretó los dientes. «Tú no entiendes. Nada de esto era para hacer daño. Era para asegurar mi futuro». «¿Robando? No me robes tú la palabra robo», gritó. «Tú escondiste dinero por años. Tú mentiste. Tú también jugaste este juego». Sonreí. No de burla, sino de revelación. Ahí estaba, el núcleo, el verdadero motor de todo. «Esto no se trata de dinero», dije lentamente. «Esto se trata de poder. Tú no querías dinero, querías controlarlo a él». Ella se quedó inmóvil. Y antes de que pudiera atacarme con otra frase calculada, el celular vibró sobre la mesa. Melissa lo miró y palideció, como si hubiera visto un fantasma. Lo tomó con manos temblorosas y corrió hacia el balcón. Yo la seguí. Abrió el mensaje y aunque intentó ocultar la pantalla, alcancé a ver lo suficiente. Un mensaje de un número desconocido decía: «Ya recibimos los fondos. Ahora cumple tu parte». Mi sangre se heló. Melissa soltó un jadeo y guardó el teléfono en su bolsillo. Tengo que salir un momento». «No vas a ningún lado», dije, bloqueando la puerta. Ella se volvió hacia mí con furia. «Quítate de en medio». «No». La miré a los ojos, y ella entendió. Sabía que ya no podía escapar. «¿Qué parte tenías que cumplir, Melissa?», pregunté. No respondió. «¿Qué clase de personas recibieron ese dinero?». Silencio. «¿Qué hiciste, además de robarle a mi hijo?». Ella respiró hondo. Se quebró, y finalmente
Por primera vez desde que la conocí, dijo algo verdadero. No era solo por dinero, Catalina. Era por miedo. Ellos me presionaron. Yo tenía deudas, grandes, muy grandes, y no podía pagarlas. Tomé el teléfono de Andrés porque sabía que él tenía ahorros, y cuando descubrí que tú tenías ese fondo escondido, ¿Pensaste que podías usarlo para pagar lo que debías? ¿Sí? ¿Y qué más? Tenía que probarles que podía sacar más. ¿Cómo? Ella apretó los ojos, convenciéndolo de vender la casa. Mi estómago dio un vuelco. ¿La casa? Sí, susurró. Ellos querían un lugar, un espacio, y yo les dije que podía conseguirlo. ¿Un lugar para qué? Melissa se derrumbó en el suelo. Para guardar cosas, no sé qué cosas, pero no eran legales. Y entonces lo supe. Esto era muchísimo más oscuro de lo que imaginábamos. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Melissa se secó las lágrimas. No quería perder a Andrés, pero ya era tarde. Ellos me atraparon primero. ¿Ellos quiénes?, pregunté. La gente de Blue Horizon. No es una empresa real. Son personas peligrosas. ¿Peligrosas cómo? Catalina, si hablo más, nos matan. Un escalofrío me subió por la espalda. Justo entonces, Andrés bajó de nuevo. Ya no parecía confundido, ni devastado, ni perdido. Parecía decidido. Melissa, dijo con voz seca, he visto todo lo que necesitaba ver. Ella lo miró con desesperación. No me dejes, Andrés. Ellos me matarán. No voy a dejar que nadie te haga daño, respondió él. Pero tampoco voy a permitir que sigas destruyendo lo que queda de nuestra vida. La miró a los ojos. Y ahora vas a decirme todo. Y allí, en ese salón, comenzó la caída completa de Melissa y el renacer de algo mucho más oscuro detrás de ella. Andrés se quedó frente a Melissa como un hombre que ha perdido no solo el rumbo, sino también el suelo bajo sus pies. La miraba como si estuviera viendo por primera vez a la verdadera persona que tenía enfrente. No a la esposa elegante, no a la mujer perfecta que siempre sonreía en las fotos, sino a la desconocida que había vaciado sus cuentas, mentido durante años y puesto en peligro su futuro sin pestañear. Siéntate, dijo Andrés con un tono tan firme que ni yo lo reconocí. Melissa obedeció sin protestar. Ya no era la mujer arrogante que salía de tiendas con bolsas de lujo. Era una mujer derrotada, pálida, con las manos temblorosas sobre las rodillas. Yo me acerqué despacio, pero Andrés levantó la mano. «Mamá, déjame manejar esto». Asentí y di un paso atrás. Él se sentó frente a ella, apoyando los antebrazos en las piernas, inclinado hacia adelante, como quien se prepara para escuchar una confesión que sabe que lo cambiará todo. «Melissa», empezó, «quiero que me digas exactamente con quién te metiste». Ella cerró los ojos. «Andrés, por favor». «No, nada de lágrimas, nada de excusas. Quiero nombres, quiero hechos». Ella respiró hondo, pero no abrió los ojos. «No puedo decirlo». «Vas a decirlo», insistió él, «porque ya no se trata solo de dinero. Se trata de nuestra seguridad, de mi madre, de nuestra casa». Melissa abrió los ojos lentamente. «Son personas que conocí antes de casarme contigo». «¿Antes?», preguntó Andrés, tensándose. «Sí, cuando trabajaba en la inmobiliaria. Ellos compraban propiedades y hacían cosas que yo prefería no saber». «¿Ilegales?». Melissa bajó la mirada. «Sí». El silencio cayó como un rayo. Andrés pasó una mano por su cabello, desesperado. «¿Y tú decidiste involucrarte con ellos otra vez? ¿Así, sin pensar?» «No tenía opción», susurró ella. «Tenía deudas, grandes». «¿Cómo las hiciste?» «El año pasado, invertí en un proyecto que fracasó». «¿Invertiste? ¿Con qué dinero?» «Con tarjetas a mi nombre y algunas a nombre de la empresa». Andrés se cubrió el rostro con ambas manos. «Melissa, ¿por qué no me dijiste nada?» «Porque tenías demasiadas cosas encima, Andrés, y porque pensé que lo superaría sola». Era increíble escucharla hablar de superarlo sola, después de haber destruido la vida de un hombre que la había amado sin condiciones. «Y entonces», continuó Andrés, bajando lentamente las manos, «decidiste usar mis cuentas». «No quería, pero lo hiciste. Necesitaba tiempo. Ellos dijeron que si pagaba rápido me dejarían en paz». «¿Y por eso pensaste en usar mi dinero?» «No solo tu dinero», murmuró. Andrés se quedó helado.
Yo también. ¿Qué más, Melissa? Ella respiró hondo. ¿Tu casa? ¿Mi casa? Quieren un inmueble para guardar mercancía. Solo por unos días. Después me iban a dejar tranquila. Andrés golpeó la mesa con la palma abierta. ¡Estás loca! Eso podía destruirnos a todos. Nos podían meter en la cárcel. Yo no sabía que era tan grave. ¿No sabías? ¿No sabías que traer criminales a tu casa es grave? Ella rompió en llanto otra vez. Pero esta vez, su llanto ya no tenía ninguna máscara. Era un llanto desesperado, bailando entre pánico real y el miedo de perder todo lo que hasta ahora había controlado. Andrés empezó a caminar por la sala, con la respiración acelerada. Dios, Melissa, ¿cómo te metiste en algo así? ¿Cómo pudiste arrastrarme? ¿Cómo pudiste arrastrar a mi madre? Ella lo miró, y lo que dijo a continuación me estremeció. Porque tú siempre tenías a tu mamá. Siempre. ¿Qué tiene que ver eso? Todo. Melissa golpeó su pecho. Yo no tenía a nadie, y tú siempre la escogías a ella primero. No es verdad. Sí lo es. Siempre confiabas más en ella. Nunca me escuchabas. Nunca estabas solo conmigo. Nunca me dabas tu completa atención. Andrés se detuvo. ¿Y por eso decidiste destruirme? No, murmuró. Pero cuando encontré esos documentos viejos de tu papá, me di cuenta de que tu mamá tenía dinero que podía salvarnos. Y pensé que si tú no me ayudabas, lo haría yo. Yo sentí como si una mano helada me apretara el corazón. ¿Me robaste? Melissa no respondió, pero el silencio lo confirmó todo. Andrés se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, lo siento. No tienes por qué disculparte, hijo. Tú no hiciste nada. Sí hice, respondió él con la voz temblorosa. Te creí capaz de hacer algo que nunca harías. Permití que ella sembrara dudas sobre ti. Permití que te faltara el respeto. Permití que... Su voz se quebró. Permití que te culparan de un crimen que nunca hubieras cometido. Lo abracé sin pensarlo. Un abrazo largo, profundo, como los que le daba cuando era niño y llegaba llorando del colegio. No importa, Andrés. Estoy aquí. Estoy contigo. Melissa nos miraba con una mezcla de celos, frustración y miedo. Andrés, por favor, no me abandones. Ellos me van a... Cállate, dijo él, sin levantar la voz. No te voy a abandonar, pero tampoco te voy a proteger de las consecuencias. Ella sollozó. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Hablar con un abogado. Mañana. No, no puedes. Sí puedo, respondió Andrés. Y lo haré, la señaló con el dedo. Tú pusiste tu vida en riesgo. La mía, la de mi madre, la de nuestra casa. No puedo quedarme de brazos cruzados. Melissa rompió en un llanto desesperado, pero Andrés ya no estaba ahí para consolarla. Se volvió hacia mí. Mamá, necesito que me digas algo. Lo que quieras, hijo. ¿Ese dinero que papá te dejó, lo moviste recientemente? No, respondí. Está intacto. No he hecho ninguna transferencia. Entonces, Andrés cerró los ojos. Alguien intentó acceder a tu fondo también. Un frío recorrió mi espalda. ¿Cómo lo sabes? Porque acabo de ver otro correo, susurró. Uno enviado desde mi teléfono. ¿Qué decía? Él levantó la pantalla. El mensaje decía: no pude entrar a la cuenta de Catalina. Necesito la clave completa. Melissa soltó un grito. Yo sentí que el corazón me golpeaba las costillas, y Andrés, con la voz rota, dijo: no era solo mi dinero, mamá. ¿Qué quieres decir? Ella iba por el tuyo también, y en ese instante supe que lo peor aún no había ocurrido, y lo más oscuro estaba por revelarse. Esa noche no dormí, no porque no pudiera, sino porque no debía. Mientras Andrés lloraba en silencio en su habitación y Melissa permanecía encerrada en el baño fingiendo un ataque de ansiedad, yo me quedé sentada en la cocina con una taza de té frío entre las manos, pensando y recordando. Había pasado toda mi vida creyendo que para proteger a los míos debía quedarme en segundo plano, callar mis dolores, tragar mis sospechas y soportar humillaciones con tal de no hacer más grande ninguna herida. Pero aquella noche entendí algo esencial. El silencio no siempre protege, a veces condena. Y Melissa había usado mi silencio como arma. A las 2 de la madrugada, Andrés bajó las escaleras con los ojos hinchados. No puedo dormir, dijo. Siéntate, respondí. Se sentó frente a mí, en la misma mesa donde tantas veces jugó con sus legos, donde aprendió a leer, donde lloró cuando su padre murió. Me dolió verlo así,
un hombre adulto reducido al niño que una vez sostuvo mientras temblaba de miedo. «Mamá», susurró, «¿cómo pude no verlo? ¿Cómo pude tenerla tan cerca, sin conocerla realmente?» Le tomé las manos. «Porque tú amas, hijo, y la gente que ama, cree, confía. No es tu culpa, pero debí protegerte. No te preocupes por mí», respondí. «Ahora debemos pensar en protegerte a ti». Eso cambió algo en su mirada. Por primera vez, desde que todo comenzó, apareció fuerza. «¿Qué hacemos?», preguntó. «Primero», dije, «necesitamos pruebas, reales, sólidas, irrefutables. Y para eso, necesito que hagas una copia de todo lo que hay en tu teléfono. ¿Ahora? Ahora. Antes de que Melissa intente borrar algo». Andrés asintió y subió a buscar su computador. Mientras tanto, escuché ruido en el piso de arriba. Lavamanos, pasos rápidos, puertas. Melissa estaba inquieta, muy inquieta. Andrés volvió, abrió su laptop y comenzó a transferir archivos, correos, sesiones activas, capturas automáticas del sistema, mensajes enviados. Cada clic era una batalla ganada. «Mamá», dijo de pronto, «aquí hay algo más», señaló la pantalla. «Un archivo reciente, creado hace apenas 5 días. Contrato, preliminar, propiedad, andrespacheco.pdf». Lo abrimos. Era un documento con la firma digital de Melissa y un borrador de contrato que autorizaba la puesta en venta de la casa, la nuestra, la que Andrés heredó de su padre. «Ella», susurró Andrés, «ella iba a venderla sin decírmelo». «No solo eso», añadí, señalando la pantalla. «Mira la cláusula 3. Él la leyó. Y tragó saliva. La venta debía hacerse a través de Blue Horizon. Andrés apretó el puño. «Dios mío, mamá, esto ya no es solo traición. Esto es crimen». «Lo sé», respondí con serenidad. «Por eso debemos hacerlo bien». Me levanté y tomé el teléfono fijo de la cocina. «¿A quién llamas?», preguntó Andrés. «A alguien que tu padre confiaba», dije mientras marcaba. «Al único abogado al que jamás le tembló la mano cuando se trataba de enfrentar gente peligrosa». Tardó un poco en contestar. «Diga». «Ernesto, soy Catalina». Hubo un silencio breve. «Catalina, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué ocurre?». «Necesito tu ayuda», dije. «Es urgente». En menos de 10 minutos le habíamos contado todo. Las transferencias, el acceso indebido, las amenazas veladas, el intento de usar la casa para actividades ilegales. Ernesto no interrumpió ni una sola vez. «Catalina», dijo finalmente, con tono grave, «esto es serio, muy serio. Estamos hablando de fraude financiero, suplantación digital, asociación ilícita y posible uso de inmueble para actividades criminales». «Lo sé», respondí. «Por eso te llamo ahora». «Estoy de camino», respondió él. «No abran la puerta a nadie más». Colgué. Melissa bajó en ese preciso momento, con el rostro lavado pero los ojos rojos. «¿Han estado hablando de mí?», preguntó, con la voz tensa. «Sí», respondí sin rodeos. «Andrés», murmuró acercándose a él, «por favor, yo te juro que todo esto se puede arreglar». Él dio 2 pasos atrás. «Siéntate». Ella obedeció. «Melissa», dijo Andrés con tono firme, «tengo copias de los contratos, de los correos, de los mensajes, de todo». Ella abrió los ojos como si alguien le hubiera clavado una aguja en la espalda. «Andrés, por favor, ya no puedes borrarlos», agregó él, «ni ocultarlos, ni fingir». «No entiendes», susurró Melissa. «Si no cumplo... ¿Ellos qué?», pregunté yo. «¿Qué van a hacer, Melissa?». Ella apretó los labios. No respondió. «Dime algo», dijo Andrés, con una calma aterradora. «¿Quieres proteger a esa gente o quieres protegerte a ti?». Ella lo miró, y por primera vez vi miedo real. No miedo a perder a Andrés, no miedo a quedarse sin dinero, miedo físico, miedo a quienes la tenían amenazada. «Andrés, si hablo, nos pondré en peligro». «Melissa», dijo él, «ya lo hiciste». Se escuchó un golpe en la puerta. Los 3 nos quedamos inmóviles. «¿Quién es a esta hora?», preguntó Melissa casi sin voz. «Tranquila», respondí acercándome con pasos firmes. «Es Ernesto». Abrí la puerta. Allí estaba, traje oscuro, mirada severa, un maletín que parecía pesar más que él. Entró sin saludar. «¿Ella es Melissa?», preguntó señalándola. Ella asintió, tragando saliva. «Bien», dijo él, colocando su maletín sobre la mesa, «porque necesito que entienda algo». Se inclinó hacia ella. «Si continúa callando,
La cárcel será su único destino. Melissa se puso blanca como un papel. ¿La cárcel? Cárcel, repitió Ernesto, y no por años, por décadas. Ella tembló, y entonces lo supe. Lo vi en sus ojos. Ese instante exacto. Melissa iba a quebrarse. Ernesto la observó como un juez. Pero si colaboras, si entregas nombres, si confiesas cada movimiento, puedo evitar que te hundan con ellos. Mientras ella respiraba como si el aire fuera veneno, yo entendí algo más profundo. Este no era el final de la historia. Era el inicio de la ruina de Melissa y del renacer de Andrés. Porque a partir de esta noche, yo no iba a quedarme callada nunca más. Al amanecer, la casa parecía otro lugar. No porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque por primera vez en meses, tal vez años, había claridad. Una claridad fría, casi quirúrgica, como la luz que entra en una sala de operaciones justo antes de la verdad. Melissa había pasado la noche entera en silencio, sentada en el sofá, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida en algún punto indeterminado del piso. Andrés tampoco durmió. Cada tanto bajaba las escaleras, caminaba en círculos, respiraba hondo y volvía a subir, como si buscara el valor que la traición le había arrebatado. Yo me quedé en la cocina, preparando café. No porque tuviera hambre o sueño, sino porque necesitaba una acción que me mantuviera firme, ocupada, consciente de que aún había un camino que recorrer. Ernesto había regresado a su oficina al amanecer, dejando instrucciones claras. Hoy se define todo. Y yo sabía que tenía razón. A las 9 de la mañana, Andrés anunció que iríamos a casa de los padres de Melissa. ¿Para qué?, pregunté. Porque ellos deben saber la clase de negocio su hija quiso meter en mi casa, respondió él, sin un temblor en la voz. Melissa levantó la cabeza lentamente. Andrés, por favor, ellos no pueden saber esto. Ellos van a saberlo todo, dijo Andrés, igual que tú querías que mi madre quedara como una ladrona frente a mí. Ella frunció el ceño. ¿Crees que no me duele lo que hice? No me importa si te duele, respondió él, poniéndose la chaqueta. Me importa la verdad. 10 minutos después, estábamos subiendo al auto. Melissa iba en el asiento trasero, temblando. Yo me senté adelante, junto a mi hijo. En el trayecto, él no habló, no me miró. Solo mantuvo las manos firmes en el volante, como quien sostiene el timón de un barco que intenta no naufragar. Observé su perfil y sentí una punzada de dolor. Lo vi adulto, cansado, roto, pero también más fuerte que nunca. Cuando llegamos, la madre de Melissa abrió la puerta. Una mujer rígida, elegante, de mirada altiva. No tenía ni idea de la tormenta que estaba a punto de arrasar su sala. Andrés, Catalina, ¡qué sorpresa! Pasen. Melissa entró detrás de nosotros, cabizbaja. Su madre la miró con extrañeza. Hija, ¿qué te pasa? Pareces enferma. No estoy enferma, susurró Melissa. Entonces, ¿qué ocurre? Andrés respiró hondo y, sin titubear, dijo: lo que ocurre es que su hija me robó $48,500. La madre abrió los ojos de par en par. ¿Qué estás diciendo? Y no solo eso, continuó Andrés. Intentó vaciar mi fondo de emergencia, acceder al dinero que mi madre había guardado por años, y planeaba usar nuestra casa para negocios ilegales. El padre de Melissa apareció en la sala, sorprendido. ¿Qué significa esto? Melissa empezó a llorar. Papá, por favor, no llores, exigió él, con voz dura. Habla. Se hizo un silencio espeso, como si el aire estuviera hecho de plomo. Andrés sacó su laptop y proyectó en la pantalla del televisor los correos, las transferencias, los contratos preliminares con Blue Horizon, los mensajes desde su cuenta. La madre de Melissa apretó la boca. Esto es una locura. Es la verdad, respondió Andrés. No puede ser. Ahí están las pruebas, dije yo, con voz firme. Melissa, acorralada, gritó. No lo hice sola. No fue todo idea mía. La madre giró bruscamente hacia ella. ¿Qué significa eso? Yo tenía deudas. Ellos me dijeron que podía pagarlas si conseguía el dinero. ¿Ellos quiénes?, preguntó el padre, perdiendo la paciencia. Gente que conocí hace años. Por Dios, Melissa, exclamó la madre. ¿Qué clase de gente? No puedo decirlo. Me lo vas a decir ya mismo. Melissa temblaba. Si hablo, nos matan. El padre se llevó la mano a la frente. Esto es un desastre. ¡Un desastre!
Entonces, inesperadamente, Andrés se puso de pie con una serenidad que me estremeció. «No vine aquí para discutir», dijo. «Vine aquí porque quiero que quede claro que no voy a proteger lo que hizo su hija». La madre lo miró con indignación. «Andrés, nosotros siempre los apoyamos». «¿Apoyarnos?», preguntó él amargamente. «¿O controlar?». La madre se quedó helada. «Durante años justificaron su comportamiento», continuó Andrés, «su arrogancia, su desprecio por mi madre, sus humillaciones públicas y ahora sus delitos. Aquí están las consecuencias». «Andrés», susurró Melissa intentando tocarlo. «Por favor». Él retrocedió. «No quiero volver contigo, Melissa». Ella se desplomó en el sofá. «No me dejes. No te dejo por lo que hiciste con el dinero», dijo Andrés. «Te dejo porque intentaste destruir a mi madre, porque intentaste hacerme pensar que ella era la culpable, porque jugaste con nuestra vida y con nuestra casa». Melissa gritó, no de dolor, de furia. «¡Es por ella!», señaló mi dirección con una mano temblorosa. «Siempre ha sido por ella. Tú la amarás a ella hasta el día que mueras, y yo nunca seré suficiente». Andrés la miró con una tristeza infinita. «Eso nunca fue un problema, hasta que tú lo convertiste en uno». Fue ahí cuando la madre de Melissa hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Se giró hacia ella, y por primera vez desde que la conocí, la encaró con dureza real. «Tú nos has avergonzado a todos», gritó. «Has destruido tu matrimonio. Has puesto a esta familia en peligro». Melissa cayó al suelo, llorando sin dignidad. Yo observé la escena en silencio, no con rencor, no con satisfacción malsana, con una calma firme, con la certeza de que la verdad estaba, por fin, saliendo a la luz. Pero mientras la madre la recriminaba y Andrés se derrumbaba emocionalmente, yo sentí algo más profundo. Esto no había terminado. Esto apenas estaba comenzando. Porque Blue Horizon no era una empresa, era una sombra, una amenaza viva, y yo sabía que pronto vendrían por respuestas. Cuando salimos de la casa de los padres de Melissa, la mañana se sentía demasiado brillante para la oscuridad que cargábamos encima. Andrés caminaba unos pasos por delante, con los hombros tensos y el rostro endurecido. Yo sabía que estaba tratando de sostenerse, de no romperse allí mismo en el jardín de su exfamilia política. Melissa, detrás de nosotros, intentó seguirlo, pero su padre la sujetó del brazo con una firmeza que nunca le había visto. «Quédate aquí», le ordenó. Ella lo miró suplicante, pero él no cedió. Su madre se tapaba el rostro con ambas manos, avergonzada. Por primera vez, Melissa no tuvo público para su drama. Andrés llegó hasta el auto, apoyó ambas manos en el techo y respiró profundamente, como si el aire fuera demasiado pesado para sus pulmones. Cuando me acerqué, vi lágrimas silenciosas correrle por las mejillas, pero él no sollozaba ni temblaba. Era el llanto contenido de un hombre que ha visto su vida partirse en dos. «Hijo», susurré, tocándole el hombro. «No entiendo cómo llegamos aquí, mamá», dijo sin mirarme. «¿Cómo se enamora uno de alguien así? ¿Cómo no lo ve? ¿Cómo puedo haber sido tan ciego?» Lo abracé sin responder, porque no había respuesta que pudiera darle consuelo real. Amar siempre implica un riesgo, el de equivocarse, y él no había fallado por amar, ella había fallado por traicionar. «Vamos a volver a casa», dije suavemente. «Ernesto nos estará esperando». Él asintió, limpiándose el rostro con la manga. En ese momento era otra persona, no el Andrés que había salido de esa casa aquella mañana. Algo se había roto, y algo más se había endurecido. Cuando llegamos a casa, Ernesto ya estaba allí, sentado en la mesa del comedor con un cúmulo de documentos ordenados con precisión militar. Apenas levantó la vista al vernos entrar. «¿Y bien?», preguntó. «Lo saben todo», respondió Andrés, hundiéndose en una silla. «Están horrorizados». «Perfecto», respondió Ernesto. «Eso nos servirá». Melissa llegó media hora después, sola. Había dejado de llorar. Ahora iba con el rostro hinchado, pero algo había cambiado en su expresión. No había ira ni manipulación. Era miedo, miedo puro, miedo animal. Entró, cerró la puerta con cuidado y se quedó mirando a los tres. «Andrés», dijo con un hilo de voz. «Siéntate», respondió él, sin emoción. Melissa obedeció. Sus manos temblaban sobre su regazo. Ernesto abrió un folder y comenzó a hablar con la calma implacable de un cirujano. «Señora Melissa Rivera», dijo,
Tengo aquí pruebas suficientes para procesarla por fraude, acceso indebido a información privada, intento de estafa, suplantación digital y posible asociación con actividades criminales. Ella palideció. Yo no. Aquí están los correos enviados desde la cuenta de Andrés, continuó Ernesto. Las transferencias, el contrato preliminar para la venta de la casa, los accesos a la cuenta bancaria y, además, el registro de sesión desde su teléfono. Melissa se inclinó hacia adelante, como si cada palabra fuera un golpe físico. Ernesto siguió. Ahora bien, usted tiene dos opciones. Se detuvo. O coopera con nosotros o enfrenta la cárcel. Ella abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Andrés no la miraba. Yo observaba cada gesto de Ernesto con un respeto profundo. Era el tipo de hombre que sabía dónde golpear. Si coopera, continuó él, podremos usar su testimonio para denunciar a las personas detrás de Blue Horizon. Usted obtendría protección legal, parcial. ¿Parcial?, preguntó Melissa con voz rota. Sí, usted ya cometió delitos, respondió Ernesto, pero podría evitar lo peor si colabora por completo. Hubo un largo silencio, un silencio que podía quebrarse con un susurro. Finalmente Melissa habló. Está bien, dijo como si las palabras le dolieran. Yo colaboraré. Andrés levantó la mirada. No había perdón en sus ojos, pero sí una necesidad profunda de entender. Quiero saberlo todo, dijo él en voz baja. Andrés, todo. Ella tragó saliva. Blue Horizon no existe como empresa. Es una fachada, un grupo de personas que se dedican a mover dinero ilegal y a usar inmuebles como bodegas temporales. Yo trabajé con uno de ellos hace años, sin saber quién era realmente. Se cubrió el rostro un segundo. Tuve deudas, hice malas inversiones. Ellos me ofrecieron ayuda, pero después comenzó la presión. ¿Qué clase de presión?, pregunté. Amenazas, visitas, mensajes. Me dijeron que si no pagaba, usarían otros métodos. ¿Y tu plan era arrastrar a mi hijo contigo?, dije con incredulidad amarga. Ella negó con desesperación. No al inicio. Yo quería resolverlo sola, pero cuando vi los documentos del padre de Andrés, entendí que había dinero, mucho dinero. Y pensé que si lograba acceder a las cuentas, podría pagar todo. ¿Y después?, preguntó Ernesto. Después, ellos querían la casa. ¿Para qué? Ella dudó. Para guardar mercancía. No sé qué mercancía, pero no era legal. Andrés cerró los ojos. Un músculo en su mandíbula tembló. Melissa, dijo finalmente, ¿cómo pretendes que te crea algo después de todo esto? Ella lloró, no con drama, sino con agotamiento. No pido que me creas, solo pido que me dejes vivir. Ellos no perdonan. Ernesto intervino. Si usted colabora, yo mismo solicitaré una medida de protección. Pero debe entregarme nombres, contactos, correos, ubicaciones y cualquier forma de comunicación que haya tenido con ellos. Lo haré, susurró Melissa. Lo haré todo. Ella levantó la mirada hacia Andrés. Andrés, por favor, aunque ya no me ames, no me abandones a ellos. Andrés respiró hondo. No voy a abandonarte a la muerte, respondió. Pero tampoco voy a seguir siendo tu esposo. Melissa bajó la cabeza. Esa fue su verdadera ruina. No la amenaza legal, no las pruebas en la mesa. Fue perder al único hombre que la había amado de verdad. Ernesto cerró el folder. Ahora, Catalina, dijo dirigiéndose a mí. ¿Es tu turno? Yo lo miré confundida. ¿Mi turno? Sí, respondió él con una media sonrisa. Te toca dar el golpe final. Y en ese instante lo entendí. El final no sería solo legal, sería moral, sería emocional, sería mío. Y Melissa no tenía idea de lo que estaba por venir. Cuando Ernesto me dijo que era mi turno, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No de miedo, sino de una lucidez que solo llega cuando uno ha vivido demasiado como para seguir permitiendo abusos. Pasé más de media vida callando, tolerando, tratando de ser amable, conciliadora, silenciosa, pero había llegado el momento de hablar, de enfrentar, de poner fin a todo. «Catalina», dijo Ernesto, «tú tienes la pieza que falta para cerrar esto». «¿Cuál?», pregunté. Ernesto abrió un sobre grueso que había traído y sacó varios papeles amarillentos. «Estos documentos son los que tu esposo dejó en tus manos antes de morir. Tú decidiste no usarlos, tú decidiste no decir nada, y aún así eran tu protección». «¿Protección contra qué?», pregunté. Él me miró con gravedad. «Contra gente como Melissa,
contra cualquiera que intentara usar tu silencio para destruirte. Melissa levantó la cabeza al escuchar su nombre. ¿Qué documentos son esos? Los que demuestran, respondió Ernesto, que Catalina no solo recibió una indemnización, sino que también conservó cartas, declaraciones y registros contables que prueban que el dinero era completamente legal, intocable. Ni tú ni ningún tercero podía reclamarlo. El rostro de Melissa cambió. No era miedo, era terror, porque ya no tenía a dónde correr. «Ernesto», dijo Andrés, con voz ronca, «¿qué significa eso?» «Significa», respondió él, «que el dinero de tu madre jamás podría haber sido tomado por Melissa, ni legal ni ilegalmente. Significa que cualquier intento habría sido considerado robo agravado». Hizo una pausa, mirando a Melissa como si la diseccionara. «Y significa que Catalina puede presentar estos documentos ahora, para demostrar que Melissa no solo te robó a ti, Andrés, sino que intentó cometer un delito mayor contra tu madre». Melissa se llevó las manos a la boca. «No, por favor». Andrés se quedó inmóvil, helado. Yo respiré hondo. «Ernesto», dije, «yo no quiero destruir a nadie». Él me miró sabiendo lo que pensaba. «No vas a destruirla tú, Catalina. Ella se destruyó sola. Tú solo vas a cerrar la puerta». Me levanté lentamente y caminé hacia Melissa. Ella retrocedió unos centímetros, como si yo fuera un juez a punto de dictar sentencia. «Melissa», dije con calma, «todo lo que hiciste, lo hiciste por ambición, por miedo, por egoísmo, por soberbia, no por amor». Sus lágrimas comenzaron a caer, silenciosas. «No, yo solo querías lo que no te pertenecía», continué. «Querías controlar la vida de mi hijo, querías manipularme a mí». Me acerqué un poco más. «Y lo peor, querías hacerme pasar por ladrona». Ella bajó la mirada. «Catalina, yo solo...» «No, ya no digas más». Respiré hondo. «Nunca te vi como enemiga. Incluso intenté aceptarte, apoyarte, respetarte, pero tú confundiste mi bondad con debilidad». Ernesto intervino. «Catalina, puedes exigir una orden de alejamiento inmediata. Con todo lo que hemos recopilado, la concederán sin dudar». «No quiero eso», respondí con firmeza. Melissa levantó la vista, sorprendida. Andrés también. Ernesto frunció el ceño. «¿Qué quieres entonces?», preguntó Andrés. Lo miré con cariño. «Quiero que mi hijo recupere su paz. No quiero que viva años en tribunales, recordando esta pesadilla». Miré a Melissa. «Pero sí quiero que aprenda. Quiero que nunca más pueda tocar nada que le pertenezca a mi familia». Me acerqué a Ernesto. «¿Qué puedo hacer que no destruya a Andrés en el proceso, pero que le impida a ella volver a acercarse?» Ernesto abrió su maletín y me entregó un documento. Esto, una declaración jurada donde Melissa admite haber tomado acceso a las cuentas, haber actuado bajo presión de terceros y haber intentado usar la propiedad familiar con fines indebidos. No implica cárcel automáticamente, pero deja un registro legal permanente. Miré el documento. «¿Y si no firma?» «Entonces sí pedimos cargos», respondió Ernesto. «Y esta vez no habrá salida suave». Le entregué el documento a Melissa. Ella lo tomó con manos temblorosas. «Catalina, firma», dije. «Pero, firma, Melissa. No por mí, por Andrés». Ella miró a mi hijo. Fue ese instante. Esa mirada triste, perdida, rota, la que la derrumbó. Firmó. Con cada trazo, la tinta dejaba un rastro de derrota. Un rastro irreversible. Un rastro que aseguraba que jamás podría acercarse a nuestras cuentas, propiedades o vidas sin consecuencias. Cuando terminó, dejó el bolígrafo en la mesa con un suspiro tembloroso. «Ahora, ¿qué va a pasar conmigo?». Andrés habló, con la voz firme. «Te vas de esta casa, hoy, sin excepciones». Melissa comenzó a sollozar. «Andrés, por favor, aunque ya no me ames, aunque todo esté roto, no me abandones». Él negó con la cabeza. «No te deseo mal, pero no puedo salvarte de lo que decidiste hacer. Esa responsabilidad es tuya, y ahora tienes que asumirla». Melissa recogió sus cosas como un fantasma, sin joyas, sin bolsas de diseñador, sin privilegios, sin máscara. Cuando se fue, la casa quedó en un silencio casi sagrado. Andrés se dejó caer en el sofá, agotado. Yo me senté a su lado y tomé su mano. «Mamá», susurró, «¿algún día volveré a confiar en alguien?». «Sí, hijo», respondí, acariciándole el rostro. «Pero esta vez confiarás con los ojos abiertos». Él apoyó la cabeza en mi hombro. «¿Y tú?».
¿Estás bien? Sonreí. Estoy viva. Estoy contigo. Eso es suficiente. Ernesto se acercó y tomó su maletín. Catalina, Andrés, lo peor ya pasó. Y mientras lo veía salir por la puerta, supe que tenía razón. Porque esa mañana, Melissa perdió todo lo que construyó con mentiras. Andrés recuperó su dignidad. Y yo recuperé mi voz. Una voz que jamás volvería a callar. No sé en qué momento exacto recuperé la paz. Tal vez fue cuando vi a Andrés dormir por primera vez en semanas, sin sobresaltos, sin revisarse los bolsillos buscando un teléfono que ya no necesitaba vigilar. O quizá fue cuando escuché el sonido simple de la cafetera en la mañana, ese sonido cotidiano que había desaparecido entre gritos, amenazas, llantos y traiciones. Lo cierto es que algo dentro de mí se acomodó, como si mi alma hubiera estado demasiado tiempo en una posición incómoda, y por fin pudiera enderezarse. Después de que Melissa se fue, la casa quedó silenciosa. Andrés pasó días oscilando entre el dolor y la incredulidad, pero no se hundió. Caminaba más erguido, hablaba con más calma. A veces lloraba, sí, pero ya no desde la desesperación. Lloraba desde la liberación. Y eso, aunque dolía, también sanaba. Hablamos mucho en esas semanas, sobre su padre, sobre el dinero escondido, sobre las razones que tuve para callar tanto tiempo. No fue fácil. Pero por primera vez en años, hablamos como dos adultos que se miran sin miedo a sus heridas. De Melissa no volvimos a saber mucho. Ernesto nos informó que había firmado todo y que, legalmente, no podía acercarse ni a nosotros ni a nuestras cuentas. Supimos también que buscó ayuda para enfrentar a la gente de Blue Horizon. Ojalá lo logre. No le deseo el mal. Solo le deseo un camino lejos del nuestro. Ahora, mientras escribo estas líneas desde mi habitación, siento algo que creí perdido. Tranquilidad y dignidad. La dignidad que uno recupera cuando deja de callar. Y si algo aprendí de esta historia es que, cuando una mujer decide levantarse, nada ni nadie puede volver a pisarla. Antes de irte, quiero invitarte a algo especial. Suscríbete al canal, deja tu me gusta, cuéntame desde qué ciudad nos ves, qué te pareció la historia y qué habrías hecho tú en mi lugar. Te leo en los comentarios.